Bueno, yo, como ya dije, hoy, después que Mercedes hizo la presentación, que le agradezco a ella porque presentó lo que estamos viendo actualmente, porque este título tenía, creo que el segundo o el tercer proyecto. Yo vengo, como dijo Mónica, desde el inicio del siglo estudiando este proceso migratorio. Y lo que quiero contarles es, en realidad, parte de los inicios. Digamos, esto no es en el inicio propiamente, pero es al principio de mis indagaciones. ¿Por qué? ¿Cómo surge en mí la inquietud por estudiar esto? Porque en un momento en Buenos Aires, alrededor del año 94-95, empezó a ser una presencia muy notable por las calles de Buenos Aires de mujeres, sobre todo, varones creo que en todos estos años vi uno, con un carrito vendiendo café por las calles. Altas, rubias, se notaba que no eran de Argentina, y yo, como buena socióloga, hablar con ellas. Y en general ya hablaban algo de español. Entonces me contaban que habían venido de Rusia, de Ucrania, mayoritariamente de Ucrania, y ahora les cuento por qué. Y que yo les preguntaba cómo habían elegido Argentina para emigrar. Y bueno, entonces empezaron a contar lo de la crisis y qué sé yo, tema que no era lo que yo analizaba en ese momento, que estaba con el trabajo femenino y las trayectorias laborales de mujeres profesionales. Y entonces me pareció interesante ver por qué estas mujeres, que eran médicas, ingenieras, economistas, vendiendo café por la calle, cosa que antes, que les cuento, todo el mundo les compraba. Antes ese trabajo, que era de lo más bajo dentro de la sociedad, que hay por lo general un señor o dos que hacen un café en algún local, y la gente que no tiene otra escapatoria más que ir a buscar un termo o dos de café y salir por la calle, eran en general migrantes de Perú, de Bolivia no tanto, pero o gente del interior de Argentina. Les digo esto para que vean que el fenotipo era diferente. Antes nadie compraba un café por la calle, pero en cuanto empezaron estas señoritas o señoras a vender café, sacaban el platito, ponían una blonda arriba y la tacita, todo muy amorosamente preparado. Todo el mundo les compraba café, incluso en los barrios mejores de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, entonces decidí empezar a indagar por qué habían elegido Argentina para ir. ¿Por qué? Porque Argentina estaba en pleno gobierno del nunca demasiado bien ponderado Carlos Menem, y dije el nombre, a pesar de que para nosotros trae mala suerte. Bueno, teníamos una tasa de desocupación que andaba por el 25% o un poco más. Entonces, que la gente fuera ahí a trabajar, nos parecía desde Rusia o desde Ucrania, nos parecía una cosa como medio demencial. Entonces empezamos a indagar, y descubrimos que el Estado argentino había creado lo que se denomina en la jerga de los estudios migratorios en sociología, un programa de migración selectiva, invitando a venir a personas de esta procedencia a la Argentina. Argentina es un país de inmigración, históricamente. En realidad el programa fue pensado, creo que se le ocurrió en una noche de varío a Menem, porque él quería lograr protagonismo internacional. Y entonces, ¿cómo? Pasamos a la segunda, al segundo texto, que es el contexto general, que no nos vamos a detener. La crisis, la caída de la Unión Soviética, la aparición de un nuevo espacio geopolítico y también migratorio, pero que lo interesante es que esta idea, esta situación, generó un clima de ideas que circuló por todo el mundo, incluso en la cabeza de Menem, que como Europa tenía un aluvión masivo de personas del este, sobre todo de los países de la ex Unión Soviética, hacia su territorio, el Estado argentino, escuchen bien, porque son textuales palabras de los asesores del canciller del momento, que se llamaba Guido Di Tella, que ya murió. Argentina pensó que podíamos ayudar a Europa.
¿No es maravilloso? Bueno, entonces, a direccionar esos flujos migratorios hacia el país. Y además, como Europa no iba a querer que esta gente se instalara en su territorio, los bancos y algunas financieras importantes europeas financiarían la instalación de grupos de esta procedencia en la Argentina. Bueno, esto ya lo dije. Esto sí. Entonces, si bien Argentina, elucubraban las autoridades, no era un destino deseable para estas personas que querían emigrar, que hasta ese momento habían estado en una situación que también se conoce en la sociología de las migraciones como de inmigración reprimida. En el caso de que Argentina les otorgara una posibilidad legal de emigrar, al estar cerradas las fronteras en Europa, esta gente optaría por ir a un país subdesarrollado de manera legal. Y en parte es así como pasó. Había muchos que querían emigrar y no querían hacerlo de manera ilegal. Bueno, entonces, en este estudio la idea general era analizar las experiencias migratorias y de incorporación en la sociedad argentina de personas procedentes de todos los países del ex bloque soviético, e incluso encontramos algunos de países que no eran del bloque pero estaban dentro de la órbita soviética. Y los tomamos como un todo, como similares, por el hecho de haber vivido, de haber transitado la experiencia soviética. Y en este sentido es que yo hablaba de la identidad. Creo que la vivencia del periodo soviético es lo que está en la base de la identidad personal de estas personas, independientemente del país donde hayan nacido. Bueno, intentamos hacer un estudio desde una perspectiva sociológica, focalizando en las relaciones sociales, tanto en el contexto de origen como en el de destino, ya que las relaciones sociales son centrales para comprender las interpretaciones que los inmigrantes hacen sobre el traslado y sus motivos para haber emigrado. Y diferenciamos motivos de factores que expulsan, porque los factores expulsores ya sabemos: la crisis, Chernóbil, las guerras, hubo mucha gente que emigró, toda la familia, para que los hijos no fueran a Chechenia y otros lugares. Bueno, y otra cosa muy diferente, a medida que uno empieza a hablar con la gente, son los motivos personales por los cuales una persona o un grupo familiar decide abandonar el país. No es lo mismo, para mí. Bueno, las posibilidades también de incorporación de los migrantes en la sociedad huésped, que en esto va a variar en función de lo que la sociedad les ofrece. La existencia o no de redes y relaciones con migrantes de flujos migratorios anteriores del mismo origen, porque en el caso de los ucranios esto corresponde a la cuarta ola migratoria, el grupo que va que corresponde a este programa, que se anuncia en 1993, se pone en funcionamiento en el corto periodo, y hasta más o menos 2003-2004 hay una migración bastante regular. Siguen siendo, aunque ahora me he enterado que hace 3 o 4 años hay alrededor de 100, 150 solicitudes de refugio de personas de Ucrania. Todavía no lo investigué, simplemente tengo el dato. Bueno, y muchos tenían parientes o conocidos de la misma zona de nacimiento, y entonces ellos les han otorgado algún lugar para quedarse los primeros tiempos, o la mayoría no. Y además hubo un enfrentamiento bastante importante en el caso de los ucranios con los de los flujos anteriores. Cada flujo ha creado sus propias asociaciones que nuclean a estos grupos migratorios, y cada una de estas asociaciones, correspondiendo con cada flujo, tiene orientaciones políticas diferentes. Entonces, a este grupo yo pensé que lo iban a recibir. No, se odian mutuamente. Los anteriores dicen: estos son todos comunistas, quieren que les den todo porque están acostumbrados a que el Estado les dé todo,
Y bueno, y estos otros dicen, nosotros creíamos que nos iban a ayudar a conseguir un trabajo. Claro, en realidad las dos partes tienen razón, trabajo no había. La locura fue haber hecho un programa como este, no para que la gente vaya, haberlos dejado liberados a su suerte. Bueno, perdonen, pero voy rápido porque en un rato me van a empezar a correr de acá. Bueno, en ese momento, ¿qué nos preguntábamos? ¿Por qué la elección de Argentina como destino? Las experiencias vividas por los migrantes en origen y en destino, el significado que estos inmigrantes le van atribuyendo a esas experiencias. ¿Por qué? Porque partíamos de una perspectiva en sociología muy ligada al interaccionismo simbólico, por lo cual los individuos otorgan a las experiencias que van viviendo y a las cosas en general significados en función de lo que significan para ellos. Y esto está muy permeado por la experiencia de vida anterior y por lo que va sucediendo en el momento. Bueno, y aclaro que hay un interaccionismo simbólico post-blumeriano que le da bastante importancia a la estructura social. Bueno, y otra cosa que nos interesaba eran las vivencias por los cambios sociales y culturales como consecuencia de incorporarse a una nueva sociedad. Otra cosa muy interesante que me viene desvelando desde ese momento es el proceso de reconfiguración identitaria, que requiere, por supuesto, primero estudiar cómo ha sido la configuración de la identidad individual y colectiva en el lugar de origen, y después cómo la tienen que reconfigurar en el lugar de destino. Y los efectos o el efecto de la migración sobre las relaciones familiares entre hombres y mujeres, que está muy ligado a lo que nos decía ella antes, y en general entre sujetos con rasgos culturales y étnicos diferentes. Bueno, entonces, para entender las experiencias de los inmigrantes fue imprescindible analizar los criterios en los cuales se basó el programa migratorio selectivo aplicado en Argentina, explorar las características de la vida en origen a través de los recuerdos de los propios migrantes y de lecturas, por supuesto. Los datos responden a los estudios, al trabajo, las relaciones en la familia, las relaciones con los hijos, los espacios de esparcimiento y demás. Saber cómo es recordado el proceso de disolución del sistema y los cambios que esto implicó. También exploramos la incorporación en Argentina, en lo relacionado con el trabajo, la educación de los hijos, las relaciones y cómo se autoperciben ellos en el lugar. Bueno, la mirada del gobierno argentino, por lo cual implementaron el programa, era el siguiente. Argentina invitaba a inmigrantes del ex bloque soviético a venir a la Argentina, es decir, Argentina invita y los inmigrantes vienen. Mientras tanto, los países de Europa financian el flujo que busca redireccionar a través de la capitalización, cosa que no existió nunca. El programa tenía buena idea, pero bueno, y de esta manera Argentina se posiciona en el mundo y evita el aluvión masivo a Europa. Bueno, los políticos en Argentina, no cabe ninguna duda que se sientan alrededor de una mesa y deciden algo, qué sé yo. Bueno, ¿cómo lo hace Argentina? Otorgando facilidades migratorias. Entonces, Menem viaja, ya lo nombré 3 veces hoy, no sé qué me va a pasar. Otras 4 y me comulgan. Bueno, viaja a Rumania, creo que en el 92, y es donde hace un anuncio, una noticia que circuló por el mundo, hace un anuncio diciendo que Argentina podría recibir 280 y no sé cuántos mil inmigrantes, y entonces se produjo un hecho muy recordado, que es el amontonamiento de rumanos frente al consulado argentino, que hubo hasta muertes por aplastamiento porque era un aluvión, y según los exfuncionarios de la Cancillería, cuando las autoridades argentinas vieron quiénes eran los rumanos que querían emigrar, que eran todos de la etnia gitana, con Rumania no firmaron ningún convenio. Pero hacen un ofrecimiento a estos países para firmar un convenio por el cual se le iba a otorgar a la gente era bilateral el convenio si se firmaba, una visa de trabajo. El problema era que en Argentina no había trabajo, porque con una tasa de desocupación del 25%, bueno,
Entonces, el país que primero responde a la convocatoria, a pesar de que, perdón, no quiero, ustedes son los dos rusos, ¿no? Y Andriy se fue, así que lo puedo decir. Lo que querían era firmarlo con Rusia porque era la vedette de la aspiración, pero seguían los ucranianos. Entonces Ucrania, que verdaderamente tenía gente en las zonas más cercanas a Chernóbil desesperadas por salir, responde y con Ucrania, además de la facilidad migratoria, se firma un convenio bilateral por el cual ciudadanos de uno y otro país podían ir al otro con visa de trabajo. Bueno, ¿qué era lo que la Argentina esperaba? Inmigrantes de excelencia, técnicos, por eso la estrella, la vedette era Rusia, técnicos de alta calificación e inmigrantes de mediana calificación. Cada una de estas categorías de inmigrantes esperados requería distinto nivel de financiación. Los inmigrantes de excelencia no requerían tanto dinero porque se pensaba incorporarlos a equipos de investigación, no sé a cuáles, pero bueno, esa era la idea. Los técnicos de alta calificación podrían incorporarse a cualquier trabajo y no serían una competencia desleal para los trabajadores de Argentina, y los de mediana calificación sí se pensaba, ya habían identificado lugares del interior del país para hacer colonias con inmigrantes para distintos emprendimientos agrícolas, ganaderos y demás. Colonias como las que en el siglo XIX y principios del XX se crearon en muchísimas provincias de la Argentina, como por ejemplo la provincia de Entre Ríos, que hay colonias en toda la provincia formadas por inmigrantes, ellos dicen rusos del Volga, no sé si son rusos o alemanes del Volga, pero hay una colonia en un pueblo que se llama Villa del Valle María, que son todos rusos del Volga que crían conejos de Angora. Bueno, y hay franceses, hay suizos, en Uruguay también hay Nueva Helvecia, por ejemplo, y en Uruguay. Entonces, es toda una región conformada. Este tipo de migración, pensando en la colonización del terreno, está bastante criterioso porque además subdivide el terreno. En Argentina pasa algo interesante. Uno va por Entre Ríos y es todo, entre que son lomadas muy lindas, muy pintorescas, muy verdes, y uno ve la división de los campos. Y en un momento, cuando se acaba la provincia, pasa Corrientes, entonces si has estado, vos pasaste y a los 2 minutos decís, ¿dónde estoy? Es un gran feudo la provincia de Corrientes que pertenece a una o dos familias, totalmente inexplotado y no hay subdivisión del terreno. Bueno, el diseño que utilizamos es un diseño que era coherente con los interrogantes que nos habíamos planteado. Es decir, utilizamos un diseño cualitativo. ¿Y por qué? Porque volviendo a las fuentes de datos secundarios, el censo que teníamos, que era el censo del 91, no había tomado, por ejemplo, sí se había tomado el lugar de nacimiento, pero no se había tomado el año de llegada al país. El del 10 no lo teníamos, de cualquier manera. En el del 10 se tomó el año de llegada al país y está muy mal tomado porque el dato no es para nada confiable. Tenemos una Dirección Nacional de Migraciones que se supone que tiene que tener la información, porque la gente llega en avión y pasa por el aeropuerto y ahí hay unos cuantos datos que pueden tener. Bueno, verdaderamente lo único que uno tiene. Yo ya he pedido los datos varias veces en una esperanza de que cambie el funcionario que me atiende y tenga... No te rías. Tengo como 5 o 6 cifras diferentes. Bueno, la última vez le tuve que decir cuáles eran los países que conformaban el bloque porque no sabían. Entonces, no son datos para utilizar. Sí tenemos cifras aproximativas que han llegado alrededor de entre 17 y 18.000 ucranianos, fundamentalmente mujeres, y después seguidos por rusos, bueno, pero no deben llegar a los 25.000 inmigrantes, de los cuales tampoco sabemos cuántos quedan en el país, porque esta situación de haber generado un programa, de darles visa a la gente, el que tenía alguna pequeña propiedad, incluso las vendieron para poder pagar algunos sellados en el país de origen, muchos porque creo que fueron engañados por gestores en el país de origen,
porque les decían que tenían que pagar algunas cosas que eran gratuitas. Bueno, entonces la gente lo pagó habiendo vendido sus pequeñas propiedades, entonces tampoco pueden volver. Pero sí sé que unos cuantos han reemigrado a países de Europa y a Canadá, y algo que va, por ahí le da un dato a Sonia, o Sofía. ¿Sofía o Sonia? Las dos cosas. Las dos cosas. Sonia es diminutivo de Sofía. Sofía, bueno, Sofía, porque ya soy grande. Sofía, muchas de las parejas que los niños fueron muy pequeños en la Argentina o que nacieron en la Argentina y llegaron casi la adolescencia y reemigraron, vuelven los hijos solos a la Argentina. Porque hacen como los coreanos, que las familias se trasladaban y los hijos que hablan español se toman en Estados Unidos, por ejemplo, todos los cursos que se dictan en español y terminan volviendo a la Argentina, porque evidentemente las primeras experiencias, cuando uno crea los lazos primarios, tienen mucha fuerza. Bueno, como el diseño era cualitativo, las técnicas para generar la información han sido diversas, fundamentalmente, como les dijo Mercedes, utilizamos entrevistas abiertas para reconstruir. La idea es reconstruir las trayectorias migratorias, pero también nos extendemos a la vida previa, con lo cual la entrevista ya tiene como la guía de entrevista ya tiene como 3 páginas, que es una guía, pero que todas esas cosas tenemos que preguntarlas. Y además utilizamos muchos informantes claves y otros tipos de datos, ¿no? de documentos. Bueno, no te veo. ¿Cuántos quedan? Pues un poquito. 2 minutos. Bueno, de técnicas flexibles. Ay, bueno. Bueno, esta es la primera idea. Después en la pregunta les puedo contar los hallazgos principales que no se parecen a los de Sofía, porque el matrimonio por conveniencia no. Las ucranianas que llegaron a la Argentina descubrieron que es mejor casarse con un argentino, no con un nativo. Bueno, no, yo me hago mucho esta pregunta. Evidentemente las relaciones de género no son iguales, como no son iguales en ningún país, pero que debe haber distintas. No les digo que los varones dicen que los hombres argentinos son afeminados. Algo hay ahí que los hace ver medio, qué sé yo. Bueno, por ahí son más verseros también. Bueno, también nos interesó en una etapa siguiente ver qué había pasado con los grupos que se instalaron en algunas provincias alejadas de la capital, porque el primer flujo, los primeros contingentes empezaron siendo de gente muy calificada, pero del común. Pero después empezaron a llegar también músicos y bailarines clásicos. Y en realidad la gente común que ha llegado, todos tienen una apreciación importantísima por el arte clásico. Por lo cual en el coloquio anterior yo hice un artículo sobre el arte, el arte clásico, la música y la danza fundamentalmente, como un elemento que yo creo que ha ayudado a configurar la identidad de estos pueblos. Y entonces estuve en la provincia de Río Negro, en la Patagonia, que hay una ciudad que tiene un instituto de arte patagónico, y el señor que lo fundó, Ragneri, el dueño del diario Río Negro, viajó especialmente a Ucrania y a Georgia para contactar profesores de allá. Entonces tienen un señor que era primer bailarín del Teatro Mariinsky, enseñando danza a chicos, y es un instituto que casi no pagan. Bueno, y ahí empiezan las diatribas entre la conducta de los estudiantes allá y acá, en Argentina, quiero decir, ¿no? Que son bastante más poco prolijos, por decirlo de alguna manera. Bueno, y en Neuquén también hay gente, y también viajé a la provincia de Salta y a la provincia de Mendoza, donde hay orquestas sinfónicas provinciales creadas no hace demasiados años, y cuando estas orquestas sinfónicas publicitan los concursos para cubrir los puestos de la orquesta son internacionales.
Entonces, algunos que estaban acá les avisan o directamente los buscan por internet y venían a concursar y han ganado las plazas. Y entonces creo que va a tener un efecto multiplicador porque, por ejemplo, en la provincia de Salta hay una señora georgiana en pareja con un georgiano que conocía de allá, que ella y sus hijos grandes todos enseñan violín, incluso tienen 20 o 30 alumnos de violín en la provincia de Jujuy, allá en el norte, al lado de Bolivia. O sea que creo que con el tiempo va a tener un efecto multiplicador positivo para estos niños. Bueno, la comparación entre estos distintos lugares del país creo que es interesante, como todo estudio comparativo, porque nos acerca a aquellas cosas que son específicas en cada lugar y aquello que es general del proceso migratorio. Y nos permitió identificar los factores que han determinado distintos resultados en la experiencia de integración o de incorporación al lugar, por la cultura y por los aspectos socioeconómicos. Y también nos permitió comparar las experiencias de los migrantes de las distintas ex-repúblicas que nos dieron datos importantes para entender la construcción social de las identidades étnicas. Bueno, esperen porque esto se me plantó. Entonces, a pesar de haber buscado el Estado atraer un flujo particular, este programa fracasó, pura y exclusivamente por la desprolijidad en la implementación. Es decir, no se tomaron ninguno de los recaudos necesarios para que esto fuera exitoso. Por ejemplo, mientras se hacía el tratado bilateral, haber hecho no es reválida, no me sale la palabra ahora, la validación de los títulos. Convalidación. Homologación de los títulos universitarios. Entonces, efectivamente emigró un flujo muy calificado, pero se desperdició la calificación de estas personas, que el país podría haber aprovechado y ellos también podrían haber tenido un destino distinto en el lugar de llegada. Bueno, hay diferencias generales entre las causas de expulsión en los países de origen. La crisis económica aparece como general, el desastre ecológico en Chernóbil es específico para los ucranios, y la guerra en Chechenia, que para los rusos también era así importante. Y después los motivos personales que decidieron la emigración, como la violencia que se había desatado en las sociedades. Hay relatos de las mujeres no poder ir a tomar a una confitería, a una cafetería, algo porque entraban 3 o 4 señores que le decían a una venga conmigo y no podían negarse a ir porque hasta armados, supongo que son personas que están ocupadas en la trata de personas. Después la corrupción desatada tras la crisis, tras la disolución del bloque soviético, fue algo que muchas familias no pudieron tolerar. Un inmigrante, un señor que es psiquiatra, que vive en Bariloche y ahora tiene una panadería, que hace toda especialidades de repostería rusa, que la produce la mujer, que es endocrinóloga, pero ahora cocina la torta catalina y otros panes, otras delicias rusas. Bueno, y él me dijo textuales palabras: cuando uno vive en un lugar, nació en un lugar, le inculcaron determinados valores, y llega un momento que a uno le da asco vivir en una sociedad así, no le queda otra que irse. Porque parece que era tal el nivel de corrupción que hasta para que aprobar una materia en la escuela o en la universidad, iban y tenían que pagar a los profesores. Entonces mucha gente no aceptó esto y decidió, y no me lo dijo uno, me lo dijeron alrededor de 15 personas que han inmigrado en familias enteras. Bueno, en muchas de las... la ausencia de los valores soviéticos, es lo que ellos mencionan. Porque a pesar de la crisis y de la dureza de la vida y de la rigidez que es más que evidente que han tenido al transitar su vida, creo que el 95%, si no más, añora el periodo soviético. Es decir, como un momento de vida
tranquila donde se trabajaba, pero uno tenía un futuro asegurado. Bueno, en la inserción operaron cadenas migratorias entre amigos, sobre todo entre amigos que emigraron en el mismo periodo, y entre colegas que aportaban información sobre la situación ahí, sobre todo en el caso de los artistas, que, bueno, significaban oportunidades laborales. Los valores incorporados durante el periodo soviético están presentes permanentemente en la rememoración y en las evaluaciones sobre todas las experiencias de su vida, todo lo comparan con eso, absolutamente, y en general todo lo comparan con las cosas buenas del periodo soviético. Y todo esto creo que es lo que ha ayudado a configurar una identidad colectiva que es bastante similar independientemente del país donde hayan nacido. La disolución del régimen significó la crisis, como decía hoy Mercedes, más importante de su vida, un quiebre en el sentido de la vida. La reconfiguración que comenzamos a ver que se da, porque analizar la reconfiguración de la identidad implica un trabajo de mucho tiempo de ver a las mismas personas. Se vincula fundamentalmente con los cambios en los roles femeninos y masculinos que se dan en el lugar de destino. Y en realidad el cambio de roles y el tipo de relaciones que se ven cuando las mujeres ingresan a trabajar en algún lugar, empiezan a tener un tipo de vínculos con mujeres y varones en su lugar de trabajo particular que seguramente trasladan después a sus casas. Bueno, hay diferencias, algunas diferencias en las experiencias en las provincias. ¿Y esto por qué? Que creo que también está en la base de cierto bienestar subjetivo que estas personas mencionan, que es la similitud geográfica y climática con el lugar de origen. Algunos han elegido las provincias similares al lugar de origen. Los que se instalaron en Bariloche están fascinados porque hace frío como en Rusia. Pasaron por Buenos Aires y casi mueren por el calor. Bueno, lo mismo en lugares secos o en Salta. Y ahí habíamos empezado acá con la compañera Pisonia y digo compañera y no por peronista, porque los peronistas entre sí son todos compañeros, a intentar ver cuáles eran las experiencias con las personas que se habían instalado en México. Y bueno, el paso siguiente fue ver cuáles son las diferentes experiencias en un país como España, porque conozco a Mercedes y porque conozco también a Silvia Marcu, lástima que no vino, que hace años está trabajando con la colectividad de rumanos en España. Entonces, porque creo que al ser las sociedades bastante diferentes y tener posibilidades de una oferta diferente a estas personas, van también a tener resultados distintos de integración. La gente en general en Argentina, el pueblo argentino los ha recibido como recibe la mayor parte de los inmigrantes, salvo algunos problemitas que hay últimamente con algunos inmigrantes de países de Latinoamérica, que en realidad si las autoridades no toman nota de ello va a causar problemas porque, por ejemplo, los paraguayos van a la Argentina, no inmigrantes, personas que viven en Paraguay van a la Argentina a atenderse en los hospitales porque se atienden gratis. Pero como la salud en la Argentina está no saturada, resaturada desde hace muchos años, es decir, es mucho menor lo que se ofrece que la posibilidad de atención, la gente del país que tiene que atenderse, que es mucha, porque en los 90 quedaron muchos sin trabajo y se atienden en el sistema público, cuando van a atenderse para hacerse una tomografía porque tienen un cáncer, le dicen venga dentro de 6 meses. Y a los que vienen de Paraguay, como tienen que volverse, tienen prioridad de atención. Si no sabían lo que es la demagogia, ahí la tienen, porque es ridículo. Verdaderamente vos a la gente que vive en tu país, nativos e inmigrantes, lo tenés que atender y no pensar en lo que... Bueno, pero somos un país de locos, ¿qué vamos a hacer? Las relaciones sociales entabladas en la Argentina, los cambios, son percibidas como positivas por las mujeres, sobre todo en comparación con la rigidez en el orden de género patriarcal en la sociedad de origen, porque a pesar de que, sobre todo Rusia, hizo un esfuerzo enorme por modernizar el orden de género, sobre todo porque tenía necesidad de que las mujeres salieran al mercado laboral, me parece que
bueno, cuando el discurso de Gorbachev, que la mujer tiene que volver a su lugar tradicional, que era el hogar, en uno de los últimos discursos dijo eso. Creo que en realidad no se llegó a transformar el orden de género porque las mujeres sí salían al mercado laboral, pero cuando volvían a la casa seguían con las tareas domésticas, o estoy equivocada. Y muy frecuentemente son mencionados como ayuda de estas mujeres los hijos, que desde muy chiquitos tenían obligaciones. Uno tenía que hacer esto, el otro tenía que hacer lo otro, el otro tenía que hacer la comida, pero nunca los varones. Es raro la mujer que dice, sí, mi papá le ayudaba a mi mamá. Eso no existía, o sea que ya estaban acostumbradas a un orden machista. Bueno, y el bienestar psicológico que hay entre los que se quedaron, porque los que ya no les resultaba soportable se fueron a otro lado, se basa, como ya les dije, en la similitud del lugar y del clima con el que tenían antes de venir. Las relaciones muy cálidas que hay con los nativos del lugar y con otros inmigrantes, aunque se sienten superiores a los inmigrantes de los países limítrofes. Porque dicen, cuando yo le pregunto, ¿usted tuvo algún problema de acá con la gente de cuando vino? No, nosotros acá no tuvimos ningún problema. Porque acá, si vos sos rubio y de ojos azules, no tenés ningún problema, lo cual es verdad. Y es verdad, si uno tiene un error, lo primero diría el psicoanalista es que hay que asumirlo. Y entonces a lo mejor lo curás. Si no es imposible. Bueno, ellos te dicen, si yo fuera un boliviano de M, no les voy a decir la mala palabra, lo dicen textuales palabras, ahí sí, porque con las costumbres que tienen, o si yo fuera un paraguayo de porquería, o qué sé yo, está toda la Latinoamérica, toda la hermandad latinoamericana clasificada. Así que por eso a mí me interesó en este último proyecto ver, ahí estamos viendo, cómo vamos a poder ver cómo funciona esta cosa de las fronteras simbólicas, que para algunos inmigrantes de países cercanos funciona como una cosa negativa para la incorporación al lugar de destino, como el techo de cristal al que no pueden llegar. En este caso eso no funciona, siempre están arriba. Y en realidad hay que reconocer que son muy responsables, son muy trabajadores, también lo son algunos de las colectividades latinoamericanas, pero bueno, no se ponen en la misma situación, como por ejemplo la colectividad de bolivianos, que en Argentina es muy grande y es una colectividad muy apreciada, porque en realidad son sumamente trabajadores, son muy educados, muy respetuosos, no generan conflictos y por ejemplo en la industria de la construcción, si hay obreros, ¿tiempo para qué? Estoy bromando, ya está. Si hay obreros que se ofrecen y hay bolivianos, paraguayos, argentinos, en este orden, primero los bolivianos, segundo los paraguayos, que son más desprolijos para trabajar, pero son cumplidores, y en última instancia los argentinos. Porque como dice el himno nuestro, son los laureles que supieron conseguir, porque realmente no son demasiado aficionados al cumplimiento. Bueno, y esto es lo más importante, que el bienestar psicológico está relacionado con la menor presión social que tienen viviendo en Argentina. Porque como la Argentina es una anarquía, no hay ninguna presión social. Ellos lo califican como una anarquía, en serio, no están muy equivocados. Poner orden a eso va a costar unas décadas. Bueno, ya está. Cualquier cosa después.